Hola, hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén ustedes ubicados. Les saluda Diego Ceballos, director de Plently América Latina Norte, con sede en la Ciudad de México. Estamos contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias por conectarse a estos espacios mensuales que les ofrece Plently. Por favor, escríbanos, propongan temas. Tenemos nuestras redes sociales abiertas. Somos 3 oficinas que estamos a su disposición, así que estamos a las órdenes. El tema de este webinar es, como ustedes saben, el fin de la vida, ritos y símbolos desde la atención centrada en la persona. Ciertamente hay desconocimiento y miedo sobre qué pasa con nosotros al morir. Hay muchas interpretaciones, pero poca certeza sobre el tema. Desde la religión, la filosofía, el arte, la poesía, incluso hay preguntas que nos hacemos desde los albores de la historia humana. Hay consuelo en esas expresiones, actos de fe, confianza. Ciertamente la experiencia es una muerte, es inevitable, una experiencia única. Como dice alguien, solo necesitamos de estar vivos para enfrentarla. Todos la vamos a conocer, a veces incluso más pronto de lo que quisiéramos. ¿Estamos preparados para vivirla? Estoy seguro que muchos de ustedes han recibido el nacimiento de sus hijos con gran alegría, como es mi caso. Hemos estado en las salas de parto, con los médicos, las enfermeras, o en la casa con una partera. Han venido nuestros familiares, hemos compartido esta alegría. Era lo necesario. Pero ¿qué pasa cuando cerramos el ciclo de la vida? ¿Estamos acompañados o estamos solos? ¿Merecemos sufrir, tener dolor? ¿Será justo irnos con tristeza, sin poder cerrar lo pendiente, sin ver a nuestros seres queridos? Lo adecuado, nos parece, sería ser dueños de lo que yo llamaría el cierre de nuestra propia biografía. Venir al mundo y ser recibidos con amor e irnos rodeados de igual sentimiento. Aquí en este webinar tenemos un espacio privilegiado. Estamos hoy, nos acompañan profesionales que conocen por experiencia propia cómo es esto de vivir cerca de la muerte. Ellas, médicas y enfermeras, acompañan a personas en esta etapa final, inevitable. Lo han hecho no una, sino muchas veces. Desde el empirismo, desde la vivencia en sus hospitales, nos hablarán de cómo enfrentar y acompañar esta parte de la vida. Las profesionales que hoy nos acompañan hablarán desde la perspectiva Plently, desde la perspectiva de la atención centrada en la persona. Nos acompañan en esta ocasión los hospitales británico, el Hospital Británico de Uruguay, el Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, los colombianos Fundación Santa Fe de Bogotá y Pablo Tobón Uribe de Medellín, el panameño Pacífica Salud y de México el Centro Médico ABC. Todos miembros activos de Plently. Hablaremos de la muerte que se acerca, que se sabe que va a venir. La muerte súbita ciertamente es diferente y no permite abordarse en este espacio. Será para otros. Como todos sabemos, lo hemos vivido y palpado. Millones han muerto relativamente rápido en el último año por el COVID. Son ya casi 4 millones de personas en el mundo. Y la región más afectada en proporción es América Latina. Diría que es una tragedia. Muchos murieron solos, privados de los ritos y del acompañamiento del que todos tenemos derecho. Un dato, en lo que va de este año ya han muerto casi 30 millones de personas en el mundo de diferentes causas. ¿Cuántas murieron acompañadas cerrando su ciclo vital de forma adecuada? Una cantidad muy pequeña. Este tema ciertamente tiene muchas aristas. Toca algo con lo que la humanidad tiene una relación difícil desde siempre. Es la muerte. Ahora abordaremos una de esas aristas, que son los cuidados paliativos desde el sistema hospitalario. Pero hay muchos más y esas aristas ojalá puedan ser abordadas en otros espacios por ustedes, por sus organizaciones, sus comunidades, en las familias. Es muy importante. Ahora comparto este espacio con una amiga que conocemos desde hace mucho tiempo en Plently, con la que hemos compartido espacios y quiero presentarlas. Ella es una médica que fue coordinadora Plently en un hospital colombiano
miembro de nuestra organización. Estuvo a cargo dentro de esa organización, que es la Fundación Cardioinfantil, a cargo del programa Al Final de la Vida, y fue además subdirectora de Experiencia del Paciente. Hizo sus estudios en la Universidad Javeriana de Colombia, se especializó en medicina interna y geriatría en la Universidad Yale de Estados Unidos, y ahora trabaja también en Estados Unidos como profesor asistente en el St. Louis, Missouri, en temas de cuidados paliativos, medicina interna. Y ahora, Lina, te doy la bienvenida. Agradezco que nos acompañes, que compartas con nosotros, con Plainly, este espacio. ¿Qué te parece abordar este tema? ¿Cuán necesario es? Cuéntanos, Lina. Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Y es para mí un honor estar aquí. Tengo en el corazón a Plaintree. Parte de todo de cómo llegué a este punto es gracias a Plaintree y a todo lo que aprendí. Yo, adicionalmente, una cosa a tu presentación. Yo hice especialización en cuidado paliativo hace un año y por eso terminé aquí en Estados Unidos y por eso dejé Colombia. Y ahora estoy aquí, pero mi corazón sigue parcialmente en Colombia. Y parte de eso es, en Colombia, yo creo que en todos nuestros países la cultura es diferente. Nosotros sabemos que nos vamos a morir y todos sabemos que va a suceder algún día, pero es un tema tabú, es un tema que siempre queremos evitar, es el tema que nadie quiere tocar. Cuando la abuela en el cumpleaños dice, el día que yo me muera, y siempre hay alguien que se va a levantar y va a decir, abuela, no diga eso, abuela, usted no se va a morir, abuela, cambiemos de tema, y hasta ahí llega el tema, y nunca llegamos realmente a saber qué es lo que nosotros como personas y nuestras familias quieren para el final de la vida. Y por eso muchos también de nuestros pacientes mueren en los hospitales. Colombia ha sido uno de los que creo que está más limitado en el tema de hospice, pero en todos lados en Latinoamérica es un proceso que va más lento de lo que se ha visto en Europa o en Estados Unidos, y los pacientes tienden a morir en los hospitales. Y eso hace que nosotros tengamos una responsabilidad más grande, porque estamos educados para salvar vidas. Y me encanta la palabra salvar, y me encanta cómo nosotros hemos empezado a usar palabras que hacen que sea más difícil aceptar la muerte. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo en pacientes con cáncer decimos, perdió la batalla o está en la lucha contra el cáncer. Cuando sí es cierto, es una enfermedad como tal, pero no es una lucha, y no podemos poner toda esta carga en el paciente, ni en los médicos, ni en las enfermeras. Me acuerdo una vez cuando estaba empezando mi carrera de geriatría y se murió un paciente porque era parte del curso natural, y fui donde mi mejor amiga y le dije, se me murió un paciente, y se volteó y me dijo, a ti no se te murió nadie, el paciente se tenía que morir y se murió. Y se murió con el cuidado que tenía, pero tenemos que quitar un poquito esa carga de la única responsabilidad que tenemos es salvar al paciente y preservar la vida. Ojalá se pudiera, pero sabemos que no podemos. Y parte de eso también es en la educación que tenemos, porque nadie nos educa para eso. A mí no me enseñaron en medicina nunca cómo aceptar la muerte, cómo ayudar al paciente que está en una situación difícil, cómo manejo los síntomas, cómo hacemos para que con ese paciente ya aceptemos que el proceso es, dejemos de intentar la intención curativa y dediquémonos a simplemente controlar los síntomas. Entonces esto yo creo que es de todos, y es de perderle ese tabú a la muerte y empezar a afrontarla como es, y como decías tú, ¿por qué no puede ser un proceso como un parto y un nacimiento? Obviamente va acompañado de muchísima tristeza porque vamos a extrañar infinitamente a la persona que se fue. Pero si nosotros, como las personas que están tratando a ese paciente, podemos hacer que el momento no sea duro, el recuerdo para los que quedan va a ser muchísimo más fácil. Y yo creo que esa responsabilidad también de nosotros, y es una de las bases de Plaintree, pensar en el cuidador y pensar en el que va a seguir viviendo cuando el familiar se muera y nuestro paciente fallezca. Es un tema fundamental, y me alegra que tengamos estos espacios para poder hablar de ellos. Gracias, Lina. Inevitablemente es importante hablar de esto. Todos vamos a ese puerto, así que es mejor que lo hablemos y lo atendamos, sobre todo desde el sector de la salud. Vamos ahora a escuchar y a ver qué
cómo lo hacen y qué opinan de esta parte de la vida. La doctora, ahora va a aparecer el nombre, la Margarita Araujo, del Centro Médico ABC en Ciudad de México. Seguidamente vamos a escuchar a la versión y el punto de vista de Nora Saldarriaga, de nuestro querido miembro Plaintree, que es del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Así que adelante, vamos a escuchar a ambos hospitales. Gracias por permitirme compartir algunas reflexiones de mi actividad profesional. He acompañado a pacientes con enfermedades que amenazan su vida y eventualmente en un periodo muy breve al final. En otros casos es un proceso que no puedo llamar ni largo ni corto, porque son los que cada persona necesita. Y la vida parece, y la muerte parece darnos esa oportunidad, así como nos deja una vida para vivir, incluso el final a veces es muy, muy limitado, pero no creo que sea culpa de la muerte, el sufrimiento. Es la propia vida que desde que nacemos hasta que morimos tenemos un tiempo. Pero atender esos momentos resulta para mí una experiencia con gran aprendizaje, porque no es justo que hay sufrimientos que son tolerables, pero hay situaciones de agonía que puede no vivirse porque está sedado un paciente, porque tiene analgésicos suficientes o porque está acompañado de su familia, no está solo, abandonado, como se sentirían de otra manera. Pero esto depende de muchas circunstancias. Dentro de las cosas que me ha dejado gran reflexión a lo largo de 25 años, es entender que la resistencia ante lo inevitable solo deja sufrimiento. Y si ese lo podemos abreviar o podemos prepararnos para que de alguna manera no seamos tan resistentes a situaciones de cambio, a situaciones terminales y a vivirlas con la oportunidad que tiene cada día, porque para morirse solo hay que estar vivo. Pero desde luego que si hay una enfermedad que nos amenaza, pues las cosas van a complicarse. Bueno, uno de los pacientes que me dejó con muy buenos recuerdos, lo atendí cerca de 2 años con visitas regulares cada mes, cada 2 meses al principio. Se fueron acercando cuando las cosas se fueron complicando, pero fue una excelente respuesta de sus analgésicos, de su poder dormir bien, de hacer su vida en el día a día cada vez con menos posibilidades y capacidades, pero con su autonomía. Y aprendí que el no resistirse es de gran beneficio. Entonces, he visto otros casos en donde es muy duro la posición de querer luchar contra una enfermedad y no querer soltarla y no querer dejarse ir. Y bueno, pues eso también no depende más que de estarnos preparando. Entonces, este trabajo nos ofrece la oportunidad de pensar cómo queremos nosotros que sea nuestro final. En los hospitales, en el particular en el que yo trabajo, en el Hospital ABC en Observatorio, pues es todo una área para oncológico, ¿no? Es el centro de cáncer que permite que los pacientes, pues obviamente uno se enferma o se vuelve viejo, pero no se vuelve tonto, entonces entiende que si está ahí tiene seguramente una enfermedad de difícil tratamiento. Y no se deja de hacer en la medida que el paciente desea seguir tratándose, pero siempre con la opción de la autonomía, de respetar su autonomía, de preguntarle y de que firme un consentimiento informado después de entender a qué se va a someter y cuáles son los beneficios y los inconvenientes. Y dentro de ellos también está esa opción de que si las cosas se complican, ¿en dónde prefieren estar? En el hospital hay toda una serie de protocolos, una serie de guías para cada síntoma que se llevan con mucha precisión y que permiten que los pacientes la pasen lo menos mal posible. Cuando es en domicilio, pues a mí me encanta porque
ha sido muy difícil en la Ciudad de México, pero ha sido factible. Y yo querría que todos los pacientes que tuvieran estos problemas fueran atendidos, y en eso nos hemos empeñado en educar más gente. Pero la verdad es que no es fácil. A lo mejor en poblaciones con menor población, en ciudades con menor población, sea más fácil, no lo sé, pero yo creo que todo mundo debiéramos prepararnos para atender a los pacientes en fase terminal. Es un poco como atender un parto, ¿no? Os digo, un ginecólogo va a resolver muchos problemas, pero la atención de un parto normal, pues hasta en las películas aparece y podría ser de la misma manera que atender y dejar hablar y comprender a un paciente que esté en la fase terminal. También todos deberíamos tener una preparación que finalmente va a servir para nosotros mismos como enseñanza, ayudamos. Y entonces Lao Tse dice que la única manera de hacer es ser, es decir, comprometiéndose realmente. Esta reflexión me ha llevado a mí a pensar que la mejor manera para ser, para seguir creciendo como persona, es haciendo este maravilloso trabajo que es de compañía, que es de compasividad, tenemos que tener compasión por otro igual a nosotros, porque eventualmente pues seremos nosotros los protagonistas de este tema. Y pues bueno, la verdad es que insisto en que el proceso puede ser muy largo o muy corto, y lo importante es que las circunstancias nos permitan adaptarnos a ello. ¿Por qué? Pues porque el paciente que puede adaptarse y aceptar su realidad va a sufrir menos, va a tener un final más fácil. Pero además, después que no esté, la familia tendrá un duelo también mucho más educativo, mucho más de aceptación de que así es la vida y de que le dieron lo mejor que pudieron a su familiar. Pero estos tenemos que hacérselos ver, porque todos los familiares quieren lo mejor para el paciente, pero cada quien lo quiere a su manera. Entonces hay que ayudarlos a que vayan al mismo ritmo, en la misma línea. A veces les pongo la metáfora de que si fuéramos en una balsa y el paciente va ahí, pues todos tenemos que remar para llevarlo con suavidad, y si de repente hay una tormenta, pues protegerlo, ¿no? Como serían todos estos incidentes que pueden darse, porque cada proceso lleva complicaciones particulares. Entonces, si fuéramos en esa balsa, queremos ir con suavidad y todos remando hacia el mismo sitio y con un mismo ritmo. Entonces, eso ayuda mucho a que entiendan que toda la bonomía, toda la beneficencia que quieran darle a su familiar debe ser pensando en lo que el paciente realmente quiere, y la única manera de hacerlo es preguntando al paciente y respetando esa autonomía. Los saludo desde Medellín, Colombia, del Hospital Pablo Tobón Uribe, afiliado a Plantín, el cual desde su filosofía tiene la atención centrada en el paciente, nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Entendemos la muerte como una parte de la vida, la vemos como un proceso completamente natural, no como un enemigo, pero sabemos que en ocasiones esto es difícil de asumir. Cuando trabajaba como internista, en una de las salas falleció un paciente muy joven con una cirrosis por una hemorragia de tracto digestivo superior. Me parecía muy injusto que alguien con toda la vida por delante falleciera, y a su esposa y a sus pequeños hijos desolados. Y pensé que podía hacer algo más que solo observarlos. Debería tener la valentía de poder consolarlos, de llorar con su dolor, que me sintieran cercana. Por eso decidí ese día estudiar dolor y cuidado paliativo. Esta etapa final requiere de toda nuestra entrega y sensibilidad. La persona al final de la vida merece que se continúe respetando su dignidad, involucrándola en la toma de decisiones, manteniéndola informada de su proceso,
atendiendo sus pendientes, permitiendo que esté rodeada de familiares y amigos, atendiendo todo lo concerniente a su espiritualidad, tratando que viva tan activamente su vida como sea posible hasta el final. La muerte es un proceso por el cual todos debemos pasar. Por eso los invito a que hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué sentimientos me genera pensar en mi muerte? ¿Qué sentimientos me genera pensar en la muerte de mis seres queridos? ¿Cómo me gustaría que fuera ese momento final? Quisiera estar en una habitación amplia, aireada, iluminada, con las personas que amo, con un buen control de síntomas. Seguro que sí, seguro que todos responderíamos que eso es lo que quisiéramos, tener una muerte tranquila. Entonces, ¿no tiene el mismo derecho nuestros pacientes? Ese proceso tan importante requiere de toda nuestra entrega. Así como nos acompañaron a nacer, necesitamos acompañamiento al momento de partir. Y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Ese momento requiere tranquilidad, requiere intimidad, requiere apoyo. Y ahí empezaríamos el proceso de un duelo adecuado. Nos gustaría que los familiares recordaran ese momento como algo traumático, algo angustiante, que los llevara a tener una etapa de duelo maluca desde el principio, o todo lo contrario. Nos gustaría que ese momento fuera tan especial, no feliz, pero sí tranquilo, que ayudara a los familiares a iniciar un proceso de duelo como debe ser, con acompañamiento y con calma, para poder definir y encontrar que ese ser que parte se aleja de nosotros, pero vivirá siempre en nuestro corazón. Gracias, agradecemos muchísimo la intervención de la doctora Margarita Araujo del Centro Médico ABC y de Nora Saldarriaga del Hospital Pablo Tobón Uribe. Lina, no sé si estarás, creo que coincidiremos, hay temas para hablar muchísimo desde la atención centrada en la persona. El contenido de estos testimonios nos indican, yo destacaría una cosa, la doctora Araujo nos habla de la resistencia a morirse. Es decir, todos finalmente como personas que vamos a morir tenemos cierta resistencia a ese miedo porque es un periodo complicado. Pero ¿cuánto añadimos a esa resistencia si en el sistema de salud tenemos esto que tú decías al inicio, médicos preparados simplemente para extender la vida, para continuar con la vida, para poner el último suero, hacer el último estudio, y a veces los pacientes mueren entubados, mueren con agujas en sus brazos. ¿Eso es necesario? ¿Eso es justo? ¿Cómo hacemos para que los médicos entiendan también que hay un momento en el que hay que dejar partir a las personas y más bien ayudarles a partir en paz, ayudarles a partir como eso que decíamos, como se nace, en un ambiente adecuado? ¿Qué te parece esto que nos dice Margarita, este punto de la resistencia? Yo creo que si ustedes me van, yo creo que me van a oír mucho hablar de comunicación hoy, porque para mí esa es la base de todo. Si yo desde el principio conozco a mi paciente y un poquito más qué es lo que busca y qué es lo que quiere, y hay pacientes que van a decir, yo quiero vivir todo el tiempo posible sin importar qué, y quiero máquinas, quiero respirador. No es el caso de todos los pacientes, es más, son muy pocos los casos de alguien que dice, yo quiero estar en la unidad de cuidados intensivos para vivir más, porque generalmente el paciente va a decir, para mí es más importante eso, y algo que yo he notado mucho es que llegamos a fijarnos mucho en el
¿Lo vamos a intubar o no lo vamos a intubar? ¿Le vamos a hacer diálisis o no le vamos a hacer diálisis? Pero es un poquito más allá, es conocer a la persona que hay detrás del paciente. Sí, ¿no? A mi papá le encanta pescar y para él lo más importante es que todos los domingos pueda ir a pescar y después de eso toda la familia se reúne a comer en la casa. Ujú. Entonces miremos un poquito qué es lo que está pasando y las condiciones que tiene este paciente lo van a llevar a seguir pudiendo hacer eso. Si nosotros seguimos con tratamientos que probablemente ni siquiera sobreviva, lo vamos a llevar a ese punto o si no, tal vez no. Y si lo ponemos en ese contexto es muchísimo más fácil tanto para el paciente como para las familias aceptarlo. Y es un poquito más de que todos estén en la misma página y no presionar. Ujú. Yo era de las que presionaba mucho y yo tenía mi posición y yo decía, esto es lo que vamos a hacer. Y con el tiempo he ido aprendiendo que no, hay que darles su espacio y hay que darles tiempo y hay que preguntar siempre. Las familias muchas veces cuando ponen resistencia a que el familiar fallezca es o porque hay culpa o porque hay dolor o porque hay algún sentimiento que no se ha procesado. Pero si nosotros preguntamos por qué y qué es lo que usted entiende por esto y cuáles son sus expectativas. Y aquí esto es lo más importante de la atención centrada en el paciente, es cuáles son las expectativas para cada persona. Y para lo que para mí significa una muerte tranquila, puede no significar una muerte tranquila para otra persona. Entonces es importante saber, tanto para el paciente como para su familia, cuáles son las expectativas y que estamos buscando. Y una vez a partir de eso podemos ampliar la comunicación y ayudarlos en el proceso. No es fácil. Es una de las cosas más difíciles que yo creo que hay en medicina es tener este tipo de conversaciones y por eso necesitamos educarnos a todo el personal, médicos, enfermeras. Yo incluso creo que hasta el personal de seguridad del hospital debe estar entrenado en cómo enfrentarse al familiar que llega a la medianoche llorando porque su mamá murió. Claro. Entonces es un poco más como cómo educamos Ujú. a Y nuestro personal. yo ahí, perdón que te interrumpa, sí traigo a colación dos frases de aquí que escuché y esto tiene que ver mucho con el proceso Plaintree. La doctora Araujo dijo, morir es como ir en una balsa, que todos debemos remar para llegar a ese puerto. Y esto es una figura metafórica que me remite a uno de los criterios Plaintree, que es que los pacientes y los familiares no son estos sujetos pasivos, deben ser sujetos que son considerados parte del equipo de atención en salud. Entonces, cuando los vemos de esa forma, necesariamente tenemos que trabajar con ellos para tomar sus expectativas, atenderlas, atender sus preferencias y trabajar con ellos, en este caso, en el caso específico de los últimos días de alguien, en trabajar con ellos para que ese proceso sea lo más adecuado. Cuando la doctora Saldarriaga en el otro testimonio que nos ofreció, ella habló de que la muerte no es un enemigo, finalmente no es un enemigo. Y ella llamó a que nos pongamos en los zapatos de alguna forma de esas personas. Y dijo, bueno, ¿qué quisiese usted si póngase en ese caso, ¿qué quisiera para usted? ¿Cómo quisiera morir? ¿Quisiera morir en un lugar de esta u otra forma? ¿Cómo quisiera morir? Ese pensamiento de lo que uno desea para uno, para su mamá, para su papá, es lo que tenemos que trasladar al proceso hospitalario. Y por eso yo traigo a cuento esto de Plaintree, porque Plaintree ofrece un proceso organizado, una estructura, un camino para que esos equipos funcionen de forma coordinada y trabajen hacia ese objetivo. De verdad que podríamos seguir charlando muchísimo específicamente sobre muchas de las cosas que dijeron las dos doctoras, pero queremos también escuchar a los otros hospitales que nos acompañan ahora, así que ahora voy a dar la palabra para que nos acompañen con su testimonio de este tema, el Hospital Pacífica Salud de Panamá y la Fundación Santa Fe de Bogotá, que entre paréntesis es el hospital certificado oro con Plaintree, el único que en idioma español en este momento ha sido certificado, pero que sabemos, los que estamos trabajando con los hospitales, que vienen otros
que van a repetir ese proceso. Así que escuchemos qué nos dice primero Pacífica Salud. El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que de una buena medicina, requiere de humanidad. Matías Nahum, jefe de cuidados paliativos del Hospital Austral. Muy buenas tardes, mi nombre es Argelis Olmedo, soy enfermera de profesión y jefa de enfermería y calidad del Hospital Pacífica Salud. Es una organización afiliada a Plenti y para nosotros ha sido de mucha ayuda el poder contar con todas las herramientas que nos ofrece la atención centrada en la persona, específicamente en este proceso que estamos viendo el día de hoy, el proceso al final de la vida. Les puedo compartir una pequeña anécdota en la atención de una paciente hospitalizada en nuestra organización, la cual se encontraba con un diagnóstico o una patología de diagnóstico terminal. Para nuestra paciente, y recordándolo con mis compañeros, era muy importante el poder reencontrarse con su hija, la cual estaba en el exterior. Esta paciente, para ella era como un cierre de ciclo, un proceso importante. Y para nosotros nos marcó esa parte, el poder involucrarnos y el poder hacer posible este reencuentro. No obstante, nosotros cuando llevamos a cabo el proceso del final de la vida, hacemos una planeación del cuidado, de que sea individualizado, tomando en cuenta ese plan de cuidado que nosotros podemos tener con las voluntades anticipadas de ese paciente, siempre pensando en ese apoyo que nosotros podemos brindar al paciente y su familia, esos cuidados que deben ser compasivos, humanizados y que para nosotros es un eje fundamental en todo lo relacionado con la atención centrada a la persona. Ya para concluir, puedo decirle que mientras nosotros somos, la muerte no lo es. Es por eso que nosotros en nuestra organización consideramos que debemos acompañar hasta el último momento a ese paciente y ese familiar, y el acompañamiento debe ser digno, debe ser humanizado y siempre pensando en el alivio de ese sufrimiento, en el despejar esas dudas, en mantener la comunicación y esos cuidados compasivos que nosotros podemos dar a un paciente en el final de la vida. Hola a todos, les saludo desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. Soy Akemi Martínez, psicóloga de gestión social. Nuestro hospital se encuentra certificado desde el 2018 por Plenti con designación oro, y este año uno de nuestros principales retos es la designación por liderazgo e innovación, en la cual pues, nos encontramos trabajando fuertemente. Uno de mis roles acá en la Fundación Santa Fe es el acompañamiento inicial en duelo a las familias de los pacientes que fallecen y al equipo asistencial, ya que pues no son ajenos al fallecimiento de los pacientes y mucho más dadas las circunstancias de emergencia sanitaria en la que nos encontramos pues a nivel mundial en estos momentos. En este orden de ideas y basados en nuestra filosofía de atención centrada en la persona, contamos con el programa de atención integral al paciente y familia en etapa final de vida. Este programa hace parte de la Fundación desde el 2016, el cual fue consolidado en conjunto desde el Servicio de Humanismo y Bioética y la Subdirección de Servicio. Básicamente, pues este programa brinda una experiencia humanizada, respetuosa y compasiva a pacientes y familias que se encuentren en esta etapa final, respondiendo a las mejores condiciones de cuidado a todo nivel, es decir, de atención médica, por parte de enfermería, de apoyo terapéutico, emocional, espiritual, de infraestructura, entre muchas otras cosas más, donde lo que siempre garantizamos es el respeto a las personas desde sus creencias y sus expectativas, que es fundamental para nosotros en el hospital. Les cuento un poquito, este programa tiene 3 grandes estrategias. Estas 3 estrategias son, 1, el acompañar desde el punto de vista ético y humano a los pacientes, familias y al equipo asistencial que se encuentran en esta etapa final.
Aquí básicamente lo que trabajamos es que a través de interconsultas que hace la parte asistencial, la parte médica puntualmente, al servicio de humanismo para solicitar apoyo, consejería y este tipo de cosas para pues, poder tomar esas mejores decisiones. Y otro aspecto importante que tenemos nosotros es el comité de ética, en el cual llevamos esos casos que ameritan un análisis o un acompañamiento entre diferentes áreas que puedan ayudar y aportar para tomar las mejores decisiones. Nuestra segunda estrategia es el proveer un ambiente de servicio cálido y compasivo durante esta etapa. ¿Esto para qué? Para garantizar un proceso de muerte digna. Aquí básicamente y puntualmente lo que nosotros queremos es dar respuesta a esas necesidades puntuales que nos hacen nuestros pacientes, si el estado de salud lo permite, o nuestras familias. Aquí hemos tenido necesidades puntuales como el, mira, por favor ayúdame, me quiero comer una hamburguesa. Oye, por favor, quiero una paleta sabor a limón. Sabor a limón, no sé por qué lo piden, pero son varios los pacientes que nos piden con este sabor puntual. Otra que les puedo compartir es que nos han dicho, mira, por favor, quiero salir a fumar, ayúdame, déjame salir. Este tipo de solicitudes las hacemos, obviamente, bajo el criterio médico, con visto bueno por parte de ellos, y los trabajamos con el equipo de enfermería y las diferentes personas que ayudan para que podamos dar una respuesta. Aquí les cuento, antes de que comenzara todo este tema de la pandemia, tuve la oportunidad de tener 2 pacientes puntuales que me levantaron la mano y me dijeron, Akemi, por favor, ayúdame, quiero organizar algo pequeño aquí en la habitación, obviamente no podíamos salir, para despedirme de mi familia, para agradecerles a ellos. Obviamente en el momento que me lo dijeron, quedé así sin palabras, fue algo que me tocó mucho, pero efectivamente lo trabajamos y pudimos llevar a cabo y dar respuesta a esa necesidad que nos pedía nuestro paciente. Nuestra tercera estrategia que tenemos es el desarrollar procesos educativos que den herramientas a los pacientes, familias y a nuestro equipo asistencial para la toma de decisiones respetuosas y acordes, siempre con las expectativas y las necesidades de nuestros pacientes. Aquí en esta tercera estrategia, nosotros les cuento, aquí en el hospital tenemos un mes que está dedicado a diferentes estrategias, actividades, dinámicas, centradas en la atención de la persona. Aquí usualmente lo que nosotros hacemos es, como les digo, desde diferentes áreas aportar a esas actividades y desde la parte de nosotros con el servicio de humanismo y bioética damos talleres, charlas, webinars que están muy relacionados con este tema de la muerte, la importancia de hablar sobre el tema de la muerte, sobre los apegos y está dirigido a todo el público como tal, no hay un público específico. Estas son nuestras 3 grandes estrategias. Algo importante que también tengo que contarles es que en el momento que fallece un paciente en la Fundación Santa Fe, tenemos un papel muy importante que está basado en 3 momentos. Uno, que es el brindar a la familia y al cuidador un acompañamiento emocional. En el caso, el proceso como tal es que el médico le da aviso a la familia o al cuidador que tenemos, pues del fallecimiento, del desenlace de la persona, e inmediatamente nosotros, minutos después, hacemos ese contacto o ese acercamiento con esa persona y detectamos y estamos con ellos para mirar en qué momento es necesario de pronto aplicar los primeros auxilios psicológicos o apoyar esa parte emocional. Recordemos que es fundamental tener una escucha activa en ese primer acercamiento. Segundo, un apoyo y una orientación en trámites administrativos. Y mucho más, pues ahora teniendo en cuenta este distanciamiento físico que nos genera todo este tema de la pandemia, donde lo que queremos es poderle facilitar a las personas todos los trámites administrativos, papeleos, cosas que de pronto para nosotros las familias no tienen por qué estar ahí, tienen que estar centradas en estar con el resto de su familia y poder trabajar en ese dolor y en esa pérdida que están asumiendo en este momento. El otro punto fundamental es el trabajo en conjunto con las funerarias ante los diferentes trámites administrativos y el egreso de los cuerpos. Todo cuerpo que se retira en Fundación Santa Fe en el momento del egreso está acompañado por alguien que haga parte de este programa para poder mirar
velar y garantizar que no se vaya a presentar ningún inconveniente y que todo se pueda llevar en perfecto estado como lo deseamos todos, ¿cierto? Básicamente eso es lo que tiene pues nuestro programa. Son diferentes estrategias, diferentes dinámicas que estamos desarrollando. Nosotros como institución estamos supremamente convencidos que nosotros como personal de la salud tenemos un papel fundamental en este acompañamiento y sobre todo en estos duelos anticipados. Para nosotros es clarísimo que el contacto empático constituye un momento de verdad, ya sea desde el área asistencial o desde el área administrativa, porque marca de manera positiva o negativa la relación subsiguiente y esto obviamente va a impactar la experiencia de nuestro paciente, en este caso de sus familias o cuidadores que se encuentren en este proceso. Entonces, para nosotros es supremamente importante. Dentro de todo este programa, y que les cuento que tenemos esta salita, que pues no la alcanzan a observar como tal, pero en esta sala encontramos nuestra frase: que nunca te falte el camino que recorres, la fuerza que te lleva, el amor que te acompaña, la razón que te equilibra. Nosotros como institución, Fundación Santa Fe de Bogotá, así cuando nos llega un paciente y le brindamos toda su atención, para nosotros es completamente importante y fundamental que en el momento que fallecen nuestras familias se sientan acompañadas, orientadas por un grupo de personas que entendemos la situación por la que están en este momento. Es por eso que para nosotros es súper clarísimo que la mejor forma de acompañar es dar a conocer que estamos allí, atentos para lo que se necesite. Un abrazo. Gracias. Aquí tuvimos a la enfermera Argelis Olmedo, jefa de enfermería en Pacífica Salud, y a Kemi Martínez de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estamos realmente, yo creo, con temas que se van hilvanando, que se van añadiendo a lo que es el tema central de la muerte. No obstante, me gustaría contigo, Lina, destacar dos cosas. Una, y han llegado preguntas incluso mientras estábamos escuchando los testimonios de estas dos profesionales, de personas que preguntan, y bueno, algo que tiene que ver con la transparencia. Es decir, le decimos al paciente que se va a morir. Hay pacientes que quieren que no se les diga que se va a morir. Hay familias que dicen, no le digan al paciente. Yo recuerdo alguna vez en el pasado, incluso cuando era niño, estuve frente a alguien que iba a morir y la persona que me acompañaba le dijo, no, te estás mejorando, ya vas a estar bien. Pero era claro que tenía un deterioro muy marcado y que iba a fallecer. ¿Cuán importante es la transparencia en este proceso y cómo trabajarla sin herir las susceptibilidades que puede haber de familia y del propio paciente? Fundamental, Diego. Yo creo que el hecho, bueno, comenzando porque yo creo que el paciente sabe. Yo sé que tengo un dolor inmenso y el hecho de no saber por qué yo creo que genera más ansiedad. Muchas veces las familias dicen, yo no quiero contarle porque es que se va a deprimir, se va a poner más ansioso. Pero a mí me parece, en mi experiencia, que si yo tengo un dolor que es tan fuerte y no entiendo de dónde viene, me genera más ansiedad que saber, el dolor es por el cáncer. Y si el dolor es por el cáncer, yo tengo razón de sentirme así. Y los pacientes saben, ellos en el fondo saben que hay algo mal y que hay algo que no está funcionando bien. Y no tener respuestas siempre va a generar más ansiedad. Yo lo que hago con mis pacientes generalmente es preguntarles frente a la familia. Estamos haciendo estos estudios, estamos mirando qué puede ser. Si el resultado no es lo que quisiéramos, si el resultado es una cirrosis, si el resultado es cáncer, si el resultado es que el cáncer está avanzando, ¿quiere saberlo o quiere que lo manejemos con el resto de la familia? Contados, tengo 4 pacientes que me han dicho, no quiero saberlo, le cuentan a mis hijos y ellos decidirán. Pero generalmente el paciente dice, yo quiero saberlo. Y cuando la familia al lado escucha al paciente decir, yo quiero saberlo, les baja un poquito esa resistencia y dicen, bueno, sí, hablemoslo. Sí. Pero nuevamente es preguntar, ¿por qué no quiere contarle? ¿Por qué no quieren que sepa? Y tratar de trabajarlo un poquito y es de hablarlo y decir,
yo creo que es mejor contarle por esto y tratar de llegar a un acuerdo. Pero la transparencia es fundamental para, sobre todo porque además los pacientes al final de la vida de pronto hay cosas que quieren hacer. El paciente que se peleó con su hermano hace 20 años y quiere perdonarse antes de morirse. Uno deja muchas cosas para el día que se va a morir. Sí, sí. Uno dice, Y entonces es cerrar ciclos. sí, sí, tiene razón. Incluso Argelis Olmedo habló de cómo atendieron ellos el deseo de una paciente que estaba por fallecer y facilitaron ellos el encuentro entre la persona que lo solicitaba y la hija con la que estaba seguramente con alguna pelea antigua. Tienes toda la razón. Yo lo llevaría esto a un proceso que es lo que nos habla la Fundación Santa Fe. Es decir, si nosotros queremos que atendamos con una filosofía real que se refiera a la atención centrada en la persona, tenemos que crear procesos para que eso suceda. Y por eso es que, por ejemplo, en Plainly, uno de los criterios indica que debe crearse un grupo núcleo, llamamos nosotros, puede tener otro nombre, donde estén representados el personal, los directivos, los médicos, las enfermeras, para atender los temas de atención centrada en la persona, pero también los pacientes y los familiares. Y el comité de ética, todas las voces deben confluir para tomar decisiones de alguna forma colegiadas, y esto además va a generar en la cultura organizacional un proceso de maduración, un proceso de avance que sería mucho más sustentable que si unos pocos toman decisiones o se toman solo decisiones puntuales en cierto momento para ciertos casos. La Fundación Santa Fe de Bogotá, que somos muy orgullosos de tenerla dentro de nuestro conjunto de organizaciones certificadas, nos habla claramente del proceso. Entonces, eso yo quería conversar contigo algo cortito, porque el tiempo nos va comiendo este espacio, y se habla ahí de el proceso, es decir, cómo creamos un programa. Tenemos que tener un programa. ¿Quiénes deben estar involucrados? ¿Cómo empezar a hacerlo? ¿Es suficiente tener el deseo de atender este tema de forma adecuada, o hay que trabajar en el proceso? ¿Tú qué recomiendas? Yo creo que el proceso es fundamental y es un proceso que involucra a todos. Contar con los jefes de diferentes áreas si se puede. Hablábamos del señor de seguridad que debe permitir el acceso al familiar del paciente. Que los servicios de comidas estén disponibles porque esta persona quiere una paleta de limón, como decía el video de la Santa Fe. ¿Cómo vamos a hacer para conseguirla? Farmacia, que farmacia esté disponible para mandar medicamentos más rápidamente, porque si este paciente necesita una morfina porque está con mucho dolor, que no tenga que pasar por todo el proceso. Los servicios administrativos, como decía la Fundación Santa Fe, que no pongamos a ese familiar a vaya y tráigame una copia de la cédula ampliada al 50% y después llévela y tráigala, porque uno no tiene cabeza para eso. Entonces, si ese proceso está, que la salida y la cuenta no se demore tanto. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos pacientes tengan un proceso de egreso más fácil? Pero tiene que estar involucrado todo el mundo y que todo el mundo sepa en ese grupo núcleo, además, que empecemos a quitarle el tabú dentro de la organización. Y cuando hagamos grupos de pacientes para escuchar a los pacientes, involucremos a pacientes, a familiares de pacientes que se mueren. Nosotros tenemos ese susto, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Se murió bien? ¿No se murió? Se murió. O sea, si se murió, ¿por qué vamos a llamarlo? Nosotros mucho tiempo no tuvimos encuestas de satisfacción para los pacientes pues para las familias de los pacientes que se morían, y tocó incluirlo porque tenemos que valorar eso porque es parte del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero tiene que haber un proceso que sea para toda la institución y que la gente sepa y diga, yo sé que en mi institución tenemos un proceso para acompañar al final de la vida, y que lo compartan y que sepan y que no dé ese miedo, pero se necesita un proceso estructurado. Sí, las personas que están interesadas en este tema, Plainly tiene varios hospitales, les comento, que tienen procesos estructurados, como la Fundación Santa Fe. Hay organizaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, que han trabajado este proceso. Hay webinars sobre el tema. Si desean compartirlo en sus organizaciones, pues escríbanos y estamos disponibles para hacerlo. Y otra vez, simplemente antes de escuchar a las siguientes las dos organizaciones, decirles que Plainly lo que les está insistiendo a las organizaciones que son miembros de nosotros y a las que también
quieren sumarse o están pensando en hacerlo, en sumar esta filosofía de atención central en la persona, es que se decidan hacerlo no como un simple propósito ético o filosófico. Eso pesa mucho y es verdad, pero si queremos dar un servicio adecuado, si queremos dar un servicio sustentable, tenemos que ofrecer un sistema sustentable. Y el sistema sustentable es un sistema con una cultura adecuada, con una cultura donde todos participen. Por eso insistimos que, por ejemplo, a los pacientes y a los familiares, como tú decías, hay que hablar con ellos. Entonces, si están en el grupo núcleo, perfecto. Pero no solo eso, tenemos que además medir su punto de vista con grupos de enfoque hechos de forma adecuada. Esta forma cualitativa de medir es importantísimo en el mundo Plaintree. Bueno, vamos ahora a dar el paso a otros dos hospitales que nos acompañan en este momento. Estoy muy orgulloso que nos acompañe Nancy Pozo del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador. Soy ecuatoriano, aunque ahora estoy fuera de mi país, bueno, varios años. El Hospital Metropolitano es un hospital muy querido por Plaintree y personalmente por mí, y van en un proceso muy importante hacia la potencial certificación. Y también nos acompaña un nuevo miembro de Plaintree, que es el Hospital Británico de Uruguay, la doctora Lila Borrás, con quien también agradezco muchísimo la colaboración, el entusiasmo que han tenido en el proceso Plaintree y el trabajo que están haciendo, yo creo que de una forma bastante comprometida y bastante acelerada. Así que vamos a escuchar a estas dos organizaciones. Saludos a todos. Mi nombre es Nancy Pozo. Trabajo en el Servicio de Unidad del Dolor del Hospital Metropolitano Quito, Ecuador. Quiero agradecer la cordial invitación de Plaintree en este hermoso evento. Yo les comentaré sobre las experiencias y vivencias del manejo del paciente al final de la vida, enmarcados dentro de lo que constituye ser un hospital afiliado al proyecto Plaintree. La perspectiva del Hospital Metropolitano, encaminada a la atención del paciente centrada en la persona, se fundamenta en que usted nos importa por lo que es. Usted importa hasta el último momento de su vida. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarle a morir en paz, sino también para que mientras lo haga con dignidad. Es decir, si puedes curar, cura. Si puedes aliviar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Porque el buen morir es una cosa de todos. Porque cuando ya no hay nada que hacer por la enfermedad, queda mucho que hacer por la persona y su historia vital. Lo conseguimos estableciendo tempranamente el proceso de muerte digna al final de la vida, en las diferentes circunstancias y entornos, tomando en cuenta al paciente y a la familia, brindándole la mejor calidad de cuidados asistenciales durante todo el proceso de la agonía, fallecimiento y duelo, ofreciendo herramientas de autogestión a todos los implicados para promover un cambio cultural que desmitifique la muerte, alcanzando un mayor conocimiento de las situaciones desde la recepción de un diagnóstico devastador hasta que llegue el final de la vida. Es decir, proporcionando asistencia humanizada y oportuna tanto al paciente cuanto a la familia que está en una enfermedad terminal. Permitir satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas, emocionales y espirituales. Contribuir de una u otra forma a la aceptación del proceso de morir como una fase natural de la vida, tomando siempre en cuenta las bases de la terapia paliativa como son bienestar, atención integral, control de síntomas de la enfermedad, apoyo emocional, comunicación y asistencia domiciliaria. Con la finalidad de ayudar a los deudos a aceptar la pérdida de su ser querido, tenemos que hacerles ver que tienen que encontrar un nuevo sentido a la vida, procesar su nueva realidad, afrontando la adversidad con un enfoque positivo, con fortaleza, con optimismo, recordando los momentos de felicidad compartidos, encontrando su fuerza interior con flexibilidad y sin obstinación, cultivando y valorando las amistades que le permitan crear una red social de apoyo, buscando ayuda profesional si lo necesitan, aprendiendo a lidiar con la frustración, la incertidumbre, es decir, poner a prueba toda su resiliencia. Sabemos que los rituales son un acto simbólico, pero que fomenta la aceptación del duelo en los familiares. Por eso el Hospital Metropolitano ejecuta acompañamiento espiritual, confesión,
comunión, oración, unción de aceite bendito. También se motiva a los familiares a hacer álbumes de fotos, cajas de recuerdos, videos y cartas expresando el legado que el paciente deja y que confirma que no será olvidado. Globos de helio con mensajes, hacer calle de honor a la salida del cadáver, cartas de condolencias del hospital a los familiares, firmadas siempre por el equipo de salud que le ha atendido. Y finalmente, si bien es cierto, estamos conscientes de que este proceso es complejo, porque el mundo no está preparado en una forma idónea para aceptar la muerte. El Hospital Metropolitano ha elegido la Clínica del Dolor para apuntalar este noble y magno proyecto, porque considera que es la unidad por el momento con mayor manejo empático. Al estar integrada por médicos y enfermeras no solo con formación académica, sino que tienen una trayectoria en el manejo de pacientes crónicos terminales, razón por la cual, a través de este servicio, se capacitará y formará al personal médico de enfermería hospitalario para que día a día acepten este reto y participen en esta gran aspiración. Gracias. Yo soy la doctora Lila Borrás, soy médica internista, trabajo en el Hospital Británico desde hace 11 años y hace aproximadamente unos 6 años integro un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos del hospital, que está integrado por 4 médicos más, 2 licenciadas en psicología, las nurses y enfermeras de nuestro equipo, que la verdad que tienen una dedicación impresionante, sobre todo en los domicilios. Eso siempre quiero resaltarlo porque es muy importante la labor de ellas. Tenemos una fisioterapeuta y bueno, y después especialistas puntuales a los cuales recurrimos en caso de ser necesario. El equipo trabaja de la siguiente forma: hacemos la asistencia tanto en el hospitalaria, si el paciente está internado, en su domicilio o en forma ambulatoria a través de 2 policlínicas semanales. Quiero destacar que la mayoría de nuestros pacientes, el 95% de ellos, se asisten en el domicilio. Y de los pacientes que llevamos asistidos en estos 6 años, el 75% han fallecido en su domicilio. Nosotros prodigamos esto porque creemos que es el lugar donde el paciente está, siempre que se pueda, ¿verdad? A veces hay situaciones puntuales en que eso no puede ser y el paciente debe ser hospitalizado porque hay alguna falta de apoyo, la situación social o familiar no es la adecuada para brindar el apoyo, en ese caso se lo interna. Pero siempre tratamos de que el paciente esté en su ambiente, con sus cosas habituales, sus seres queridos, y siempre priorizamos esta situación y tratamos de dar acompañamiento en este último momento de la vida desde allí. Me gustaría además mencionarles que como organización Plantri le damos una gran importancia a la detección de los cuidadores, quiénes son los cuidadores principales y cuáles son la situación que vive cada uno de ellos, si están en condiciones de poder cuidar a esa persona. Y hacemos mucho hincapié en el cuidado del cuidador, a su vez nuestro propio cuidado. Para ello tenemos una reunión semanal de equipo donde destinamos unos minutos, además de discutir los asuntos referentes al paciente, dejamos unos minutos para, digamos, nuestro propio sentir, poderlo expresar y qué nos pasó con tal o cual familia, qué es lo que sentimos. Eso ha sido realmente muy bueno para nosotros, con el apoyo de las 2 licenciadas en psicología que trabajan junto con nosotros. Y lo otro que también le damos muchísima importancia es a la reunión con la familia o con los allegados, porque hay pacientes que a veces no tienen un familiar directo, pero tienen amigos, o ellos destinaron un cuidador principal que no tiene por qué ser un familiar, y tratamos de reunirnos, por lo menos de tener 2 o 3 reuniones en el seguimiento del paciente con la familia. Eso generalmente se hace en el hospital,
también fuimos aprendiendo, antes lo hacíamos en el propio domicilio, y fuimos aprendiendo que hacerlo en el hospital generaba, digamos, una situación de mayor calma, que a veces en el domicilio era un poco más difícil, salvo que el paciente necesite estar presente en esa reunión o lo pida, y en ese caso, bueno, nos arreglamos para hacerlo en el domicilio. Hemos incorporado las nuevas tecnologías, como le ha pasado a todo el mundo, para podernos contactar con familiares que están en el exterior o que no pueden estar en ese momento. Y una cosa muy importante es tener siempre en cuenta a la hora del acompañamiento del final de vida los principios éticos, de autonomía del paciente, de beneficencia, es decir, de no hacer aquellas cosas que el paciente no desee, digamos, respetar sus deseos y respetar su autonomía, siempre que el paciente lo desee así. Lo digo así porque hay pacientes que a veces prefieren delegar en otra persona la información o lo que se habla con ellos. Y a su vez, tratar de no dañar, de brindar la mayor calidad de vida posible, la mejor calidad de vida posible, sin generarle al paciente ningún daño. Al contrario, tratar de darle el mayor confort posible. Una cosa que quiero aclarar es que cuando la persona fallece, no finaliza nuestra tarea. Muy por el contrario, se hace asistencia en el duelo a los seres queridos que quedan, y siempre en todo este proceso de acompañamiento, una cosa que tratamos de hacer es de detectar si alguno de los cuidadores o de los allegados está en situación de sufrir un duelo patológico por diferentes circunstancias. A veces es por la circunstancia de la muerte de la persona, si es una persona joven, si es una mamá y sus hijos chicos. Entonces siempre estar atentos a esa situación para poder continuar nuestra asistencia una vez que la persona fallece. La muerte es algo inevitable y como cuidadores debemos abordar este hecho de la mejor forma posible y brindar al paciente y a la familia el mayor apoyo posible. Y voy a traer una frase de Cicely Sanders, que fue la fundadora de los hospice y una pionera en los cuidados paliativos, que decía la siguiente frase, que por ahí ustedes ya la han escuchado: tú importas por lo que tú eres y hasta el último minuto de tu vida, y vamos a hacer todo para que la muerte o el final de la vida sea de forma pacífica y con la mejor calidad de vida hasta el final. Gracias, gracias a estas intervenciones adicionales, pues nos encauzan nuevamente en temas que son importantes de seguir conversándolos. Tenemos, te cuento, Lina, muchas personas que nos preguntan a través del chat, muchas felicitaciones, hablan de que ciertamente es un proceso doloroso, pero que es importante tratarlo. Yo entiendo que muchas organizaciones están esforzándose en esto, pero no solo organizaciones, hay asociaciones, hay fundaciones. Es importante trabajar esto en comunidad porque finalmente todos nos estamos muriendo. Esto es la verdad. Los datos hablan de que morimos por millones cada año y solo una pequeña proporción de quienes morimos lo hacemos acompañados, lo hacemos de una forma justa. La Organización Mundial de la Salud dice que es un derecho morir acompañado y morir de forma pacífica, como decía la doctora Borrás ahora en su testimonio. El Hospital Metropolitano mencionó un tema que creo que es importante y se junta con algunas de estas preguntas, y es que habla de que hay que respaldar las necesidades espirituales. Hay personas que en realidad son muy creyentes en cualquier tipo de religión
y las organizaciones desde el punto de vista de Plaintree por eso tienen que tener incluso una libreta muy a la mano de quién es el sacerdote, quién es el rabino, quién es el pastor que les va a acompañar en ese momento. Eso es un tema fundamental y también la persona del Hospital Metropolitano nos habló de que el mundo no está listo para la muerte. Lo hablamos desde el inicio, no estamos listos para la muerte está asociada al dolor, a la pérdida, y esto es real. No obstante, recordemos que en la historia a veces se hacían incluso ceremonias gigantescas, días en que acompañaban a esa persona que iba a morir hasta que moría y después le entierran junto con sus pertenencias, a veces incluso con sus animales o con sus cuidadores, para que vayan a esa otra vida. ¿Qué viene después? No lo sabemos. Si alguien regresa, habrá que preguntarle, pero creo que hasta el momento no hay una versión clara sobre aquello. Y el Hospital Británico nos habla de otra vez del proceso. Ahí me quiero detener porque Lila Borrás nos habla de cuidar a los cuidadores. Es decir, y eso hay preguntas sobre eso. ¿Cómo hacemos? Hay una persona de un hospital de Medellín que pregunta, ¿cómo hacemos para apoyar al personal que en una sola jornada tiene que atender a tantos pacientes en una situación muy complicada y ahora con el tema del COVID peor, que al final terminan agotados? ¿Cómo podemos pedir a esas personas que den un trato empático y cálido si están totalmente agotadas? ¿Qué hay que hacer frente a eso, Lina? Yo creo que lo más importante es tener espacios para que para que se liberen, para que hablen. Alguna vez en el hospital de Griffin, que es Plaintree total, ellos tienen un cubículo al lado de las unidades de cuidados intensivos que están diseñadas específicamente para el personal de salud, para que vaya 5 minutos y tome un respiro. Vaya, yo siempre trato como de, si pasa esto, traten de 5 minutos, tomen aire, salgan. Obviamente con el COVID todo ha sido diferente porque claramente es difícil que alguien se quite todo su material de protección, pero de todas formas abrir espacios cuando hay pacientes que nos tocan más que otros, a todos. Los niños, por ejemplo, cuando un niño que lleva hospitalizado mucho tiempo fallece, enfermeras, médicos, todo el mundo se toca, y poder hacer un grupo de vamos a sentarnos y vamos a hablar, no solo de lo que se hizo y se dejó de hacer, sino cómo se siente, qué hacemos, y empezar a hablarlo, y que sea tradición en el hospital hablar de eso, y brindar espacios para que la gente pueda, y que no se convierta en algo que sí pasó y seguimos al siguiente porque hay que seguir al siguiente, sino tómese su tiempo y respire 5 minutos por lo menos, y brindar espacios. Y también yo creo que para los pacientes y las familias también es eso, si se puede hacer una reunión cada cierto tiempo, cada mes, media hora, vamos a hacer una oración o una ceremonia representativa para decirle adiós a las personas que se fueron, ¿no? Algo así que ayude a la gente también a cerrar ciclos, porque nosotros nos apegamos también a ciertos pacientes y es normal. Sí, tienes toda la razón. Ahora yo sugiero a las personas que están interesadas en esto de cómo apoyamos a los cuidadores. Hicimos un webinar en los inicios bueno, ni tan inicios de la pandemia, ya creo que teníamos 4 o 5 meses de la pandemia, y participaron varias organizaciones Plaintree que ofrecieron su punto de vista de cómo apoyar al cuidador. Es importantísimo, un cuidador que no es apoyado no puede dar un servicio adecuado. Tú personalmente, Lina, hay códigos especiales, incluso cuando hay un evento adverso, hay un fallecimiento de alguien, que están diseñados para reunir luego de estos momentos al personal, conversar del tema y descomprimir toda esta presión que se genera. Ciertamente con la pandemia esto es difícil, pero también quiero decir que Plaintree está impulsando desde hace varios meses junto con una coalición de organizaciones en el mundo, el bajar estas restricciones a veces no justificadas incluso, para permitir que los pacientes tengan un acompañamiento adecuado. Así que nos queda poquitos minutos.
prácticamente un par de minutos, Lina. No sé, me parece importante, quizá quieras dejar un mensaje a los cuidadores y a las personas a los cuidadores que nos acompañan, porque son profesionales de la salud, y a las personas que nos acompañan sobre este tema que hemos tratado en este webinar. Yo creo que lo más importante, y volvemos al tema de educación y de comunicaciones, esto es un trabajo de todos. Esto no es del especialista de cuidados paliativos, el que maneja síntomas y ya, como hemos visto en muchos sitios, esto es de todos. Y de tener esa empatía por esa familia y ese paciente que está falleciendo y cómo yo desde mi posición, sea cual sea, puedo ayudarlos para que estén mejor. Ahorita no tenemos paliativistas suficientes y yo creo que esto también es del médico general o del médico de cualquier especialidad también que estar ahí. Yo lo único que quiero dejar aquí es, con la pandemia todos hemos vivido cosas complicadas. Y una de esas, y yo lo estoy poniendo ahorita desde la perspectiva familiar de los pacientes y de un paciente. Cuando mi mamá estuvo hospitalizada, a mí lo que más me preocupaba era que se sintiera sola. Y yo lo que quería era saber que la enfermera que estaba al lado de ella la tomara de la mano. Y son esas cosas que probablemente, que yo sé que sucedieron y que me da paz a mí, que es lo que me ayudó en el proceso. Y probablemente para alguien más ayudar en el proceso pueda ser algo completamente diferente. Pero es cómo sabemos cómo podemos ayudar a nuestros pacientes y nuestras familias a que el proceso no sea tan doloroso. Muy bien, Lina, te agradezco muchísimo habernos acompañado. Espero que no sea la última oportunidad en este mundo de la atención centrada en la persona, y en temas como estos inevitables de tratar. Tenemos que juntar esfuerzos porque las organizaciones, sobre todo en América Latina, lastimosamente muchas organizaciones todavía están, como tú dijiste al inicio, pensando cómo hacer esto. Hay que hacerlo ya. La muerte está presente diariamente y es un derecho de todos morir con dignidad. Yo les agradezco a nombre de Plenty la presencia de todos ustedes. Hubo una cantidad de inscritos altísima en este tema, así que vamos a hacer lo posible por tratarlo tal vez con otro enfoque en el futuro, pero también de ofrecer herramientas, ofrecer alternativas para que las organizaciones de atención en salud tengan como unas vías por dónde moverse en estos temas. Agradecemos muchísimo a los hospitales que nos acompañaron, su valiosísima contribución, y vamos a seguir trabajando juntos. No dejen de acompañarnos en las redes sociales, no dejen de inscribirse en los webinars de Plenty. Vamos a seguir trabajando en estos espacios y les deseamos una jornada final feliz. Y que estén todos cuidados y seguros en esta etapa que nos toca vivir. Un abrazo para todos y nos veremos pronto desde estos espacios Plenty. Hasta pronto.